Un anillo de masa M1 desliza con roce despreciable a lo largo de una barra horizontal, unido mediante una cuerda inextensible de largo L a una partícula de masa M2. En un cierto instante, cuando el sistema se encuentra en reposo, se le da una velocidad inicial v sub 0 al anillo. Encuentre una expresión para la tensión de la cuerda en función del ángulo θ que forma la cuerda con la vertical y de sus derivadas respecto al tiempo como únicas variables. Entonces, aquí tenemos, en esta figurita que vemos aquí, nos hemos tomado nuestro sistema de referencia inercial OXY, es un sistema fijo, y vemos que la masa M1 se encuentra con respecto al origen horizontalmente a una distancia X, y a una distancia Y que es 0 porque hicimos coincidir el eje X con la barra horizontal en la cual se mueve M1. En cambio, la masa M2 tendrá una coordenada en el eje X que será esta, X2, y tendrá una coordenada en Y que será Y2. Vamos a ver, X2 es X más este lado, que como aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto en esta esquina, podemos aplicar la relación trigonométrica seno del ángulo θ, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto será L por seno del ángulo θ. Entonces X2 será X más L por seno de θ. Y luego recordemos que Y2 también lo podremos escribir como menos L por el coseno del ángulo θ. Menos, ¿por qué? Porque esta coordenada es negativa. Bien, entonces ahora a mí me piden la tensión que ejerce la cuerda, tanto sobre M1 como sobre M2, esta cuerda inextensible, sin masa, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre la masa M2, por ejemplo. Así es que tendremos la fuerza peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria, vamos a llamarle peso 2, y tenemos la tensión. Esas son las dos fuerzas que están actuando sobre la masa M2. Esta tensión a su vez tendrá una componente paralela al eje Y, o sea, una componente vertical, y tendrá una componente horizontal. Vamos a centrarnos en la componente vertical. Aquí hay un angulito, este que estoy señalando, aquí este ángulo es igual que θ, porque esta dirección de la componente es paralela a esta dirección, y por lo tanto estos dos ángulos son iguales por el criterio de alternos internos entre dos paralelas. Por lo tanto, aplicando la relación trigonométrica coseno, dado que aquí nos queda también un ángulo recto, o sea, tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta componente podemos escribirla como t por coseno del ángulo θ y la podemos acompañar del versor j, ya que apunta hacia las y positivas. Y sabemos que j es el versor que identifica nuestro eje y. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton a la dirección vertical. Y entonces nos quedará lo siguiente. Nos quedará t por coseno del ángulo θ por j menos el peso 2, que será m2 por g por j, y esto será igual a la masa m2 por la aceleración en esa dirección, que será la segunda derivada de la coordenada y con respecto al tiempo, y j. De aquí sacamos que t por coseno de θ menos m2 por g será igual a m2 por i, dos puntos. Esta i es la que le hemos llamado i sub 2 ahí, aquí en el dibujito. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esta aceleración. Vamos a empezar por lo siguiente. La coordenada i2 dijimos que es menos L por coseno del ángulo θ. Por lo tanto, vamos a hallar la velocidad, que es la derivada primera con respecto al tiempo de esa coordenada, y nos quedará de la siguiente forma. Tenemos una constante multiplicada por la función coseno, y θ depende del tiempo. La derivada del coseno es menos seno. Menos por menos nos va a quedar más por la constante L por el seno
de tita, y como estamos con una función de función, ya que tita depende del tiempo, nos quedará por la derivada de tita con respecto al tiempo, que será tita punto. Para encontrar la aceleración, o sea, la derivada segunda de y punto con respecto al tiempo, tenemos que hacer esta derivada. Pero cuidado que aquí tenemos un producto de dos funciones, es decir, tenemos la función seno de tita y la función tita punto, ambas dependiendo del tiempo. Entonces vamos a escribir la constante L, que la vamos a multiplicar por la derivada del seno de tita, será menos coseno del ángulo tita por tita punto multiplicada por tita punto, o sea, nos queda tita punto al cuadrado, más, y ahora dejo seno de tita por la derivada de tita punto, que es tita 2 puntos. Lo que haremos ahora es sustituir I2 por esta expresión. Con lo cual, ahora, transponiendo coseno de tita, ya tenemos una expresión para la tensión. Y nos va quedando de esta forma quitando este paréntesis. Vemos que coseno de tita entre coseno de tita lo podemos simplificar. Y aquí tenemos seno de tita sobre coseno de tita, esto es igual tangente de tita. Y entonces vamos a ver cómo nos queda. Y esta es la expresión de la tensión en la que aparece como única variable el ángulo tita y su derivada, en este caso su derivada segunda. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, si la masa M2 estuviera en reposo, tendría que darnos el módulo de la tensión igual al módulo del peso de la masa M2, es decir, M2 por G. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Si el ángulo vale 0, coseno de 0 grado es 1, o sea que nos queda M2 por G. Si está en reposo, la velocidad, el ángulo es 0, perdón, si el ángulo es 0, este término es 0. Luego, si está en reposo y no hay aceleración y además el ángulo vale 0, tangente de 0 grado es 0, este término también desaparece. O sea que nos queda que la tensión efectivamente es igual a M2 por G. Bueno, un problema muy sencillo, que es muy importante. Volveré a hacer este problema, pero colocándole por ahí alguna fuerza para resolverlo por el método de Euler-Lagrange, que me lo han pedido muchos compañeros. Muchísimas gracias.